Bienvenidos, amantes del terror y lo sobrenatural. Hoy les tengo una historia impactante. La historia de una bruja infernal. Quédate si tienes valor para escuchar esta historia hasta el final. La historia comienza en un lejano pueblo enclavado en la sierra de Chiapas, México, donde sucedieron hechos aterradoramente demoníacos. La espeluznante experiencia de la familia López, sucedida a principios del siglo XX. Un día, cuando Antonio López, el padre de la familia, se disponía a ordeñar a sus vacas, descubrió que una de ellas estaba enferma. Inmediatamente fue por el veterinario para que la revisara. Sin embargo, este se quedó completamente sorprendido al no encontrarla enferma de nada que él pudiera curar. Según su diagnóstico, la vaca estaba sana y no se explicaba por qué se había enfermado. Así que se fue sin poder hacer nada. Antonio se confió al veterinario y no le dio más importancia al asunto. Así, los días pasaron y la vaca, sin saberlo Antonio, estaba enferma de un extraño mal que ningún médico podía curar, ya que se trataba de un maleficio. La mujer de Antonio y sus 4 hijos sospecharon inmediatamente de su vecina, ya que era bien sabido que aquella mujer era bruja. Chucha nunca se había llevado bien con ella y siempre trataba de hacerle la vida imposible para que se fuera. Juana la había amenazado ya varias veces con embrujarla, si no la dejaba en paz. Así que Chucha la culpó de lo sucedido. Chucha y sus hijos buscaron la ayuda de una bruja muy famosa y apreciada en el pueblo para que curara a su vaca. Sin embargo, todo fue inútil. La vaca de los campesinos murió. Algunos años después, Chucha y sus hijos se pelearon con una vecina, muy amiga de Juana. El pleito fue terrible, tanto que Chucha y sus hijos entraron en la casa de la vecina y le dieron una tremenda golpiza, dejándola al borde de la muerte. No conformes con esto, destrozaron todo cuanto había en la casa. Juana curó milagrosamente a su amiga y luego buscaron la ayuda de la policía para que aprendieran a Chucha y a sus hijos e hicieran justicia por lo sucedido. Pero nadie les hizo caso. La denuncia fue tomada como un simple problema de mujeres que debía ser arreglado entre ellas. Pasaron los meses y los campos de la familia López iba de mal en peor. Los animales se morían uno detrás de otro. Los frutos se marchitaron. La hierba se secó. Mientras, por el contrario, las tierras de todos los vecinos progresaban de manera increíble y hasta insultante para los desgraciados. Su casa se tornó fría y sombría. La pobreza y la desgracia se habían instalado ahí. Los tiempos de abundancia terminaron repentinamente para ellos. Según se decía en el pueblo, hechos sobrenaturales comenzaron a ocurrir en la casa. Las cosas se movían solas. Se podía percibir por las noches una sombra de mujer que paseaba por la cocina. Ruidos extraños, aullidos de perros a las 12 de la noche, sin faltar una sola, anunciando la muerte de alguien. Vino la desesperación y toda la familia entró en pánico. Los 2 hijos mayores, Víctor y Manuel, decidieron irse a la Ciudad de México a trabajar para ayudar a sus padres.
Julián y Marcos cayeron irremediablemente en el alcohol. Poco tiempo después de haberse ido Víctor y Manuel a la capital, Chucha recibió la mala noticia de que Víctor había sido asesinado por unos ladrones que lo asaltaron. La mujer no podía apenas recuperarse de aquella impresión, cuando a la semana siguiente se enteró de que Manuel estaba en la cárcel, acusado de robo a la fábrica donde trabajaba. Chucha y Antonio estaban desconsolados. Antonio empezó a beber desde aquel día sin parar. El tiempo pasó y Julián consiguió un trabajo donde ganaba bien. Y Chucha tuvo la idea de comprar una máquina de coser para trabajar de costurera en su casa, cosiendo ropa. Fue entonces cuando Julián y Marcos, muy animados con la idea, juntaron sus ahorros y le compraron la máquina de coser a Chucha, sin imaginar que lejos de ayudarla, le causaría la muerte. Cosas muy extrañas sucedían a partir de que Julián y Marcos habían llevado la máquina a la casa. Por las noches, cuando ya todos dormían, se podía escuchar claramente el ruido de la máquina cosiendo, como si alguien la estuviera utilizando. Varias noches, Chucha fue al cuarto donde tenía la máquina a investigar qué sucedía, pero nunca vio nada. La fiesta del santo patrón de la iglesia del pueblo estaba muy próxima, por lo que Chucha tenía mucho trabajo. Todas las mujeres querían lucir hermosas y estrenar vestido en la fiesta, así que iban a la casa de Chucha a encargarle la hechura de sus vestidos. Chucha y sus hijos estaban felices. Parecía que todo mejoraba para ellos. Antonio, del puro gusto, tomaba más cada día. Marcos tenía ya una novia y todas las tardes al salir del trabajo se veía con ella en el kiosco de la plaza del pueblo. Después de pasear por el lugar y convivir un rato con ella, la llevaba a su casa y él regresaba a la suya. Julián envidiaba su suerte, pues la joven novia de Marcos era muy bonita y siempre le había gustado, tanto que días antes que se hiciera novia de Marcos, él le había pedido que fuera su novia y lo rechazó. Julián estaba deprimido, se sentía solo, y una tarde, antes de la fiesta del pueblo, al salir del trabajo se fue a tomar a la cantina con sus amigos. Ya entradas las 3 de la madrugada, regresó a su casa completamente borracho y casi sin poder sostenerse. Caminaba por las calles completamente solas del pueblo. Ya casi llegando a su casa, vio salir a Juana de la suya, vestida completamente de negro, con un hermoso vestido muy escotado y completamente pegado a su escultural cuerpo. La mujer que toda la vida había pasado desapercibida por él y era considerada su peor enemiga, logró captar su atención en un instante. Juana se paró en la puerta de su casa, como si estuviera esperando a alguien. Desde ahí podía observar a Julián caminando, tambaleándose de un lado a otro con botella en mano. Pronto él pasó frente a ella y se detuvo, mudo, sin poder pronunciar palabra. Solo la miró de pies a cabeza. Le pareció muy bonita y no dudó en halagarla, diciéndole que era la mujer más linda que había visto. Y luego le preguntó si esperaba a alguien. Juana lo miró con aquella mirada diabólica y le contestó que sí, que era justamente a él a quien estaba esperando. Julián soltó una carcajada. Incrédulo le preguntó: ¿cómo a mí? Somos enemigos.
Además, ¿cómo sabías que yo pasaría a esta hora por aquí? Juana lo siguió mirando. No le contestó. Solo le dijo, estoy tan sola como tú. ¿Quieres entrar a mi casa y pasar un buen rato conmigo? Julián aceptó y entraron a la casa. Por su parte, Chucha continuaba pegada a la máquina. Tenía mucho trabajo por entregar para la fiesta. Sin embargo, estaba muy preocupada por Julián, que no llegaba. Se detuvo un rato y salió a la calle a asomarse, a ver si veía a su hijo. Pero la calle estaba completamente sola y se podía respirar en el ambiente una extraña sensación de muerte. Los perros comenzaron a aullar y un escalofrío recorrió la espalda de Chucha. El miedo se apoderó de ella en ese instante. Hacía mucho frío ya. Regresó a trabajar a su máquina. Cuando se sentó frente a ella, sucedió lo inimaginable. La máquina se encendió sola y empezó a coser un vestido que Chucha estaba terminando. Aterrada quiso detener el aparato y trató de apagarlo, pero la máquina jamás se detuvo. Jaló el vestido con todas sus fuerzas para que no se le echara a perder, y lo único que consiguió fue que la máquina, enloquecida, jalara la tela del vestido y con ella su mano, atravesando la aguja una y otra vez en los dedos de Chucha. Ella gritaba desesperadamente, aterrada, llena de pánico y miedo. Marcos y su padre despertaron y corrieron a ayudarla. Sin embargo, al llegar al cuarto donde estaba Chucha, la encontraron tirada en el suelo, muerta y con los dedos atravesados por la aguja de la máquina. Nadie daba crédito a lo ocurrido. La aterradora escena los dejó paralizados del miedo. Los días pasaron y además de la misteriosa muerte de Chucha, Julián estaba desaparecido. Nadie sabía nada de él. Una mañana, cuando Marcos salía muy temprano al trabajo, vio a su vecina barriendo la calle y ésta le gritó: «Muchacho, ¿ya se sabe algo de Julián?». Marcos le respondió que no. Y esta, muy burlona, le dijo: «Uy, pa' mí que ya se lo chupó la bruja». Marcos no le hizo caso y se fue. Antonio continuaba trabajando sus tierras como loco, sin descanso, refugiándose en el trabajo, tratando con esto de borrar el dolor que sufría a causa de tantas desgracias ocurridas en su familia. Una tarde, ya cansado, se sentó debajo de un árbol y comenzó a tomar hasta el anochecer. La lluvia comenzó a caer con fuerza y el viento a soplar. Extraños ruidos se escucharon entonces salir de la tierra y risas satánicas de mujer rondaban el aire. Entre la hierba, Antonio vio claramente a Juana caminando por el lugar, observándolo con una aterradora y demoníaca mirada. Luego desapareció. Él comenzó a trazar signos de cruz en el aire y a decir en voz alta maldiciones para alejar a la bruja del lugar. Las había aprendido desde hacía muchos años al leer un libro de brujería que perteneció a su abuela. Antonio no resistió más y al día siguiente fue en busca de la bruja del pueblo para pedirle ayuda. La bruja era vieja y sorda. La llamaban Petra. A señas, Antonio le explicó todo lo sucedido a su familia desde hacía ya tiempo. Petra entendió entonces. Tomó un jarro con agua y virtió un aceite que puso a calentar en la estufa.
Petro revisó la olla unos minutos después y pudo darse cuenta de que el origen de todos los males que aquejaban a esa familia habían sido causados por un hechizo lanzado en su contra por una poderosa bruja que los odiaba. Después le dijo a Antonio que ella no podía hacer nada en contra de aquella mujer, debido a que era tan poderosa que tenía a sus órdenes un ejército de demonios para servirle. Antonio entendió en ese momento que estaba condenado para siempre y que nadie podría salvar a su familia. Espero que esta aterradora historia te haya gustado. Si es así, regálame tu like. No olvides suscribirte y te espero en el próximo aterrador video. Hasta pronto.